Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 15 de abril del 2026. Vamos a continuar con la lectura y meditación en la Biblia, en la primera carta de los Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Pues les invito a que nos ubiquemos en la lectura de la carta. Entre más sentidos funcionen a la hora de leer, de estudiar, de meditar en la palabra del Señor o en cualquier texto, obviamente, pues vamos a tener una mejor comprensión. El capítulo 7 surge de una inquietud manifiesta de los Corintios. Pablo está dando respuesta a una inquietud que tiene un tema central que según lo hemos visto, se mantiene desde capítulos anteriores. Ya hemos hablado de las características de la iglesia de Corinto, de las dificultades que ellos están pasando, de un entorno pues que es muy contradictorio al cristianismo, a la santidad, a la rectitud del cristianismo. Y pues los corintios están librando una lucha, están batallando y las mismas cartas pues expresan que hay una lucha. Ellos manifiestan inquietudes, Pablo los corrige, los reprende también y, y pues ellos están como en un proceso de reeducación, ¿sí? Pues fueron formados en un entorno donde muchas cosas se vuelven normales, ¿sí? Lo que hemos expresado, que lo común se vuelve normal, pero no necesariamente lo común tiene que ser normal, se normaliza, ¿sí? Entonces, en esta ciudad, el pecado era normalizado, hacía parte de la vida, como él está pasando en estos tiempos en la sociedad. Pero hay inquietudes que ellos le expresan a Pablo también, y dice el 7 en el versículo 1 en cuanto a las cosas que me escribisteis. O sea, que lo que viene a continuación es la respuesta de Pablo a unas inquietudes de los corintios respecto a estos temas. ¿De qué temas vienen hablando? Bueno, acordémonos que en el capítulo 5 hubo un caso de incesto, en el capítulo 6 hay unos litigios, hablando de cómo se manejan las controversias entre creyentes, pero también la situación de lo que les explicaba como la porneia, ¿sí? eh, que hablábamos de que todo lo que tiene que ver con el desorden sexual. ¿De qué nos va a hablar el capítulo 7? Nos va a hablar del matrimonio, del celibato, del divorcio, de los matrimonios mixtos, de la viudez y la soltería, ¿sí? Entonces, es un capítulo muy práctico, no deja de ser centrado en en la doctrina, en la teología, pero va muy a la práctica, a las relaciones, digamos, sentimentales de los corintios, de las personas. Es un capítulo muy importante eh, de entenderlo, ¿sí? Porque de alguna manera Pablo está sentando doctrina también respecto a estos temas que acabo de mencionarles. Dice el versículo 1, en cuanto, de nuevo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿sí? Bueno, Pablo va a explicar cómo él tiene un don, y ya vamos a hablar brevemente de eso. Él explica que lo mejor sería para el hombre no tener esa aflicción de las pasiones, ¿sí? Este capítulo es bien interesante porque Pablo aclara cuándo es una postura de él y también cuando claramente es un mandato del Señor. Sí, me parece muy correcto en esto, donde él, si bien está sentando y afirmando doctrinas del Señor, pues obviamente también aclara donde él está sobreponiendo su postura, ¿sí? Y aclara también cuál es la postura del Señor. Dice el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones,
cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea que de alguna manera el deber ser, el escenario natural, el escenario normal del hombre y la mujer es que tenga su esposo, que tenga su esposa. Sí, y aclaro, aquí no dice simplemente pareja, que es algo que se volvió muy de moda. Hoy ya se habla de pareja pues las personas se emparejan, luego se separan, se emparejan con otros. No, aquí está hablando y le va a dar un lugar muy especial al matrimonio, al cual pues hasta cristianos, tristemente, no lo ven como algo importante. Aquí dice de tener su esposo, su esposa, y ya lo vamos a ver más adelante, que es de esa manera, no simplemente juntarse, no habla de esposos, de los deberes, de las obligaciones, de las responsabilidades que tienen ambos, no solo civiles, sino obviamente delante del Señor. Dice el marido cumpla. Entonces partamos de esta base de que el matrimonio es bueno y el matrimonio es creado por Dios, ¿sí? Por eso hay cosas muy de estos tiempos que definitivamente están tratando de controvertir la escritura, donde el matrimonio es malo. Miren las contradicciones. Hay todo un escándalo y una discusión social, que los homosexuales se puedan casar y el hombre y la mujer ya no se quiere casar, ¿sí? Por otro lado, los hombres y las mujeres que se casan ya no quieren tener hijos, pero los que se quieren casar, homosexuales que se quieren casar, ellos sí quieren adoptar los niños. Es una cosa muy contradictoria, de verdad. Pero creo que el creyente, quien se supone que guarda principios fundacionales de la historia de la humanidad, principios, es que un principio fundacional es el matrimonio, desde el mismo Génesis, ¿sí? Son base de la sociedad. Entonces, los creyentes abandonando esos principios y los que no creen y están en unas ideas bien particulares, ellos sí están pretendiendo tomar unos principios incluso contra la naturaleza, ¿sí? Contra la lógica natural. Pero bueno, eso hacía parte de lo que el mismo Señor advirtió de lo que vendría en los últimos tiempos. Sigue entonces Pablo y dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse eh, sosegadamente a la oración y volveos a juntar el uno con el otro para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y dice Pablo: mas esto lo digo de concesión, no por mandamiento. Respecto a la oración, póngale cuidado. Entonces, aquí voy a referirme a esto sin eufemismo alguno, para ser muy claro. Pablo está hablando, primero, que el matrimonio es bueno y es creación de Dios, pero también habla del deber conyugal. Estamos en un contexto, no podemos espiritualizarlo porque Pablo no lo está hablando solo en el aspecto espiritual, sino en la práctica. Está hablando de las mismas relaciones sexuales que son una dificultad para los corintios. Ayer le mencionaba la prostitución sagrada, o sea que para los corintios era algo muy normal, muy natural, digamos, ese desorden sexual, esa promiscuidad sexual también que se daba. Entonces, aquí Pablo está hablando de que el hombre y la mujer tienen un deber conyugal. ¿Cuál es el deber conyugal? Pues la intimidad, ¿sí? Y dice que pues no deberían negarse, que o sea, que no debería existir jaqueca, migraña, cansancio, malestar para estar el uno con el otro, que es un deber que se debe cumplir. Y los deberes no se deben excusar, los deberes se deben cumplir. También está hablando de que el hombre respecto al cuerpo no tiene potestad sobre su cuerpo ni la mujer sobre el suyo, sino que mutuamente se complacen. Está, ojo, claramente hablando en contra de la masturbación. La autocomplacencia no es santa, no es buena, y se los digo porque es que esto se promueve, ¿sí? Se promueve, yo hace muchos años, en una clase en la universidad, no sé qué tenía que ver esa clase con lo que estudiaba,
hablaba una sexóloga de cómo ella le enseñaba a los papás a explicarle a sus hijos cómo autosatisfacerse, que porque el sexo más seguro era el sexo con uno mismo. Aquí Pablo claramente está hablando que el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, él no tiene por qué autocomplacerse, ni la mujer tampoco tiene potestad sobre su cuerpo. El cuerpo de cada esposo o esposa, pues es el instrumento de complacencia del otro. No está hablando de un dominio, porque mire que los pone en la misma balanza, ¿sí? No está diciendo que el uno domina al otro, no, es una complacencia mutua, no una complacencia o una autocomplacencia, ¿sí? Luego sigue hablando y dice Pablo, yo quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero, bueno, la concesión que está diciendo Pablo de Aclara es que en momentos de oración, si en casos de oración, los esposos pueden contenerse de tener relaciones sexuales, ¿sí? Pero él dice, solo en este caso, y es una concesión mía, no es un mandato de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando unos creyentes, por poner un ejemplo, hacen un ayuno, vamos a ayunar estos 3 días, ¿sí? Vamos a hacer un ayuno, el ayuno es una abstinencia de alimentos, pero por concesión los esposos pueden decir no, pero también en estos 3 días de ayuno no vamos a tener intimidad, ¿sí? Esa es la concesión de la que habla Pablo. Pero no es una obligación que un cristiano, unos cristianos que hagan un ayuno, tengan que abstenerse de su vida íntima. Y Pablo advierte, y júntense inmediatamente porque esa abstinencia genera un espacio que el diablo puede utilizar, ¿sí? Por eso es que es muy importante la intimidad para los esposos, porque es lo que literalmente los hace uno solo, lo que hablamos desde el principio del Génesis, el principio de unidad. El escenario donde el hombre y la mujer son uno solo es en la intimidad y por eso Pablo advierte que no podemos separarnos, ¿sí? Que no es que yo voy a hacer un ayuno de un mes y en un mes no te toco. Eso termina mal, eso no termina bien porque el hombre y la mujer están diseñados para estar juntos, ¿sí? Los esposos están, y pues por algo se casaron, para compartirlo todo. Luego Pablo va a hablar del celibato como un don carismático y que el celibato no es una obligación, no es acuérdense que yo les he venido hablando del ascetismo, que es un trato fuerte al cuerpo, ¿sí? Entonces, algunos pueden ver el celibato como un sacrificio, ¿no? Pablo dice que el celibato no es un sacrificio, sino que es un don, porque ojo, el que se abstiene y no es un don, va a terminar cometiendo muchos errores, y que es lo que Pablo va a decir rápidamente. Quisiera yo más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro del otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Mire lo que dice Pablo, mire. La única manera de que usted esté solo, sea viudo o sea soltero, soltera, viuda, en general aplico el término, dice es porque tiene un don de continencia. Un don es un carisma dado por el Espíritu Santo. Quiere decir que es una capacidad de abstinencia, es una capacidad de autodominio sexual, que no tiene pasiones desenfrenadas, sino que simplemente no tiene apetito y deseo sexual desmedido, ¿sí? Sobrenaturalmente experimenta un control sobre esa área. Pero dice, si usted no tiene el don, si no es algo del espíritu, quiero aclarar lo que es un don del espíritu, en un ejemplo sencillo. Hay personas que tienen habilidades de enseñanza, ¿sí? Son habilidades de enseñanza y tiene pedagogía para enseñar. Esa es una habilidad. Pero el don de la enseñanza es diferente porque cuando es don del Espíritu, el efecto es sobrenatural. Quiere decir que son enseñanzas que transforman la vida, quiere decir que son enseñanzas que no se olvidan. Hay personas que tienen grandes habilidades para transmitir conocimientos, pero no influyen, no transforman, ni siquiera graban en la memoria.
Entonces, la diferencia de un don a una habilidad es que el don tiene un efecto que va más allá de lo natural, ¿sí? Entonces, Pablo aquí está diciendo, no es solo abstenerse, sino que es un don del Espíritu de que tenemos control sobre la sexualidad. Pero ojo lo que dice, si usted no tiene don de continencia, cásese, porque las pasiones lo van a hacer pecar. Y tristemente, muchos sucumben ante esta situación, muchos sucumben ante estas pasiones sin comprender y luchan en sus capacidades y terminan quemándose, ¿sí? Terminan eh, eh, presentándose, poniéndose delante. Ahora, luego nos va a hablar aquí habla de que el celibato entonces es un don carismático, no puede ser como un sacrificio, ¿sí? No es un sacrificio que el Señor está pidiendo. Ahora dirá un soltero o una soltera, listo, yo no tengo don de continencia, o una viuda o un viudo. Bueno, yo no tengo don de continencia, ¿yo qué hago? Pues si no hay con quién, si no hay con quién casarse, entonces tristemente muchos solteros que no tienen el don, que les falta conocimiento, vida en el espíritu, pues no procuran solucionar este tema delante del Señor. Mire, si el Señor no le dio don de continencia, el Señor lo va a acompañar uno, pero el Señor también entonces le dará un esposo o una esposa, ¿sí? Porque el Señor es bueno y justo, solo que nosotros no tenemos la paciencia, pero a todos nos llega. Créanme que cuando yo decido honrar y glorificar y agradar al Señor y me guardo, el Señor me va a permitir también recibir de Él lo mejor, ¿sí? Pero en el desespero y además en el estímulo incesante de nuestro entorno, pues obviamente es muy difícil poder agradar al Señor. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Y obviamente la Biblia, pues si usted no se puede contener, cásese. Y para casarse hay que orar mucho. Primero que el Señor nos permita encontrarnos con quién y pues que el trámite sea de la mejor manera. Luego, Pablo va a hablar de la sexualidad dentro del matrimonio. Bueno, también habla de la sexualidad dentro del matrimonio. Ya tocamos el tema de no negarse. Y dice el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás lo digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí está tocando el tema de los matrimonios mixtos. ¿A qué se refiere el matrimonio mixto? Un matrimonio de un creyente con un incrédulo. Y entonces dice, no, no lo deje, porque sus mismas virtudes, esta santificación no se refiere a que lo salve, la salvación es un tema individual, ¿sí? O sea, nadie salva a otro, nadie puede llevar a otro al arrepentimiento, al perdón de pecados por el hacerlo, ¿sí? O sea, esto es personal. El arrepentimiento, el perdón, la salvación es un tema personal, no es grupal, pero aclara que un marido, una mujer de fe, santifica, o sea, que de alguna manera, ¿cómo les explico? Le da un blindaje especial a ese matrimonio. Bueno, ¿y cuál es un riesgo alto? Que el incrédulo termine creyendo por el buen testimonio de aquel creyente. Dice el marido incrédulo es santificado en la mujer, versículo 14, la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Ya dije esto, pero si el incrédulo se separa, perdón, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor, porque sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido, o sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Entonces Pablo está hablando pues que hay una concesión en que pueden permanecer juntos, hablando del matrimonio
está aclarando además que estos matrimonios fue porque conocieron al Señor así. O sea, dos incrédulos se casan, uno de ellos se vuelve creyente, dice, continúe con él. Puede que lo santifique y hay un riesgo alto de que lo salve, ¿sí? No se separe, o sea, no, yo no puedo porque también personas en posturas un poco radicales conocen al Señor después de casados, ¿sí? Tristemente no tuvieron la oportunidad de consultar al Señor antes de. Entonces muchos en un radicalismo equivocado dicen, no, si mi marido, mi mujer no me convierte, entonces yo la dejo, yo lo dejo. No, dice Pablo, cada uno quédese como conoció al Señor, ¿sí? Ahora, si el incrédulo lo deja, pues eso ya es problema del incrédulo, pero usted no lo deje, usted consérvese como estaba, porque quién sabe si por su buen testimonio lo pueda incluso salvar, ¿sí? Otra cosa que sí ya sería un acto de necedad que yo soltero conozca al Señor, le entregue mi vida al Señor y que decida unir mi vida con un incrédulo. Imagínense cómo puede tener comunión, cómo podrá ser que yo como cristiano me case con una musulmán, ¿sí? O que un cristiano se case con un ateo. Eso tiene que ser muy fuerte. Por eso Pablo advierte en ese caso de los matrimonios mixtos. Pero aquel que se casó y no conocía al Señor y luego uno de los dos se vuelve crédulo, pues ya esa decisión estaba tomada y pues no simplemente exhorta a que no haya un abandono. Bueno, más adelante Pablo va a hablar del divorcio también, va a mencionar algo sobre el futuro y él advierte, le recuerdo que en la época del Nuevo Testamento, ellos creían en la inminente venida del Señor. Ellos creían que finalizando esa generación, el Señor vendría. Entonces, por eso había como un afán, eso se dice como un afán escatológico, un afán por los últimos tiempos, y en muchos escritos se deja ver como ciertas advertencias de que era inminente que el Señor volvía. Por eso Pablo dice, bueno, pero mi consejo es que no se casen. Mi consejo es que estén tranquilos, dedíquense al Señor porque el Señor viene pronto. Porque él aclara que el matrimonio tiene ciertas obligaciones que generan cierta aflicción. El estar soltero tiene unas libertades, ¿sí? El soltero vive para sí mismo, pero el casado asume unas obligaciones que el casado pues ya vive no solo para su pareja, sino que vive incluso para sus hijos. Entonces Pablo advierte, pues de nuevo, con esta expectativa de la segunda venida del Señor inminente, pues que lo mejor es que se dediquen al Señor, ¿sí? Como quien dice que no hay tiempo para cuestiones de matrimonios y familias porque el Señor viene pronto. Pero pues ya sabemos que no es así, que no era tan inminente en ese tiempo la venida del Señor y tampoco lo sabemos ahora, ¿sí? Entonces, lo mejor es no estarse quemando. El consejo de Pablo es muy tenaz. Si usted no puede contenerse sexualmente, cásese. Porque si usted como creyente tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, pues está pecando, porque viene hablando, mire que todo esto Pablo lo viene hablando desde el capítulo 5 de la santidad y de la rectitud en el cuerpo. Acuerde que está diciendo que el que se une con otra persona se vuelve uno solo. Entonces, yo no puedo decir que amo a Dios, que soy creyente, cuando me estoy vinculando integralmente a una persona que no está bajo la bendición y la cobertura espiritual que yo estoy, ¿sí? De alguna manera, eso también es una especie de adulterio espiritual con el Señor. Por eso claramente dice, el mejor consejo es cásese. Ahora, tampoco podemos salir como unos locos a pretender casarnos con el primero que se aparezca, sino que pues tiene que volverse un asunto de oración. Si usted se siente mal, si usted está separado viudo, pues tiene que dedicarse mucho a la oración hasta que el Señor supla esa necesidad. Pero es imposible que el Señor supla esa necesidad si alimentamos esa necesidad no desde el espíritu, sino desde el alma, desde el cuerpo, pues se va a volver algo incontrolable que nos va a llevar a un desenfreno y a irnos en contra del Señor, ¿sí?
la expresión de Pablo es fuerte. Es mejor que se case y no que se ande quemando, porque resta, quita, mengua, debilita este escenario en el cual los corintios estaban viviendo y están luchando, ¿sí? Bueno, todo el capítulo 7 va a terminar hablando bueno, de esta vocación que les dije y de la santificación familiar también, que es un tema muy importante. Un creyente que haya en la casa, que ore, que interceda, que dé buen testimonio, es de verdad la puerta abierta para que todos lleguen a los pies del Señor. Lo que le dijo Pablo, y creo que es Pablo y Silas, cuando estaban en Filipos, no, en Éfeso, perdón, cuando estaban encarcelados, que el carcelero creyó y le dijeron, si crees, serás salvo tú y toda tu casa. O sea que a través del carcelero el evangelio llegaba a la casa de él, ¿sí? Bueno, tenemos un capítulo muy interesante, léanlo con atención, creo que hay que tenerlo en cuenta, está en la Biblia, y pues parece que a veces bueno, por las circunstancias que sea, olvidamos los principios. Es mejor entonces estar solo o, pues, según el don de continencia, o definitivamente lo mejor es casarse. Y para casarse, pues casarse no hay que salir como unos locos a tomar decisiones, sino mucha oración, mucha dirección del Señor y que Él tenga misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Yo no nací para estar solo. Además, no solo físicamente en este tema sexual, sino también en compañía. Hay personas que no pueden estar solas, que necesitan estar acompañados. El Señor es bueno, es misericordioso, Él sabe cada uno que tiene necesidad y Él nos va a apoyar y Él nos va a respaldar cuando nosotros queremos honrarlo, hacer las cosas como son, agradarlo. Estén seguros que el Señor va a respaldar siempre esa intención de actuar de manera correcta, de actuar de la mano de Él, de actuar de tal manera que Él sea agradado. Presentémosle nuestra vida al Señor y como dice el mismo Pablo, que todo nuestro cuerpo, que todo nuestro ser, que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Hoy presento mi cuerpo, Señor, como sacrificio vivo, santo, agradable a ti, como mi culto racional. Te pido que me guardes y me protejas, Señor. Este tema con los corintios era de verdad muy controvertido, muy difícil, Señor, aún para ellos, porque entendían y por eso están inquietos en saber. Por eso Pablo les está respondiendo las preguntas y las inquietudes que ellos tienen, porque como nosotros hoy, Señor, tenemos un entorno que es muy hostil a nuestra fe, un entorno que es fuerte y contrario a nuestra fe, que nos dice todo lo opuesto a tus principios, Señor. Y en nuestras inquietudes queremos aprender, pero también queremos pedirte tu ayuda. No nos abandones, no nos dejes, por favor, y ayúdanos a permanecer fieles y firmes delante de ti. Yo te pido que me guardes, dígale, Señor, si usted es casado, soltero, viudo o divorciado, dígale al Señor que lo guarde. La Biblia no está a favor del divorcio, la Biblia está en contra del divorcio, definitivamente, pero si esa fue su circunstancia, si ya ocurrió, pídale al Señor que lo guarde, que lo proteja, que lo cuide de pecar. Usted es creyente, usted quiere agradar al Señor, usted quiere actuar de manera correcta e íntegra. Dígale, Señor, guárdame, cuídame y permíteme actuar de la manera que debo actuar. Primero, ante todo, siendo agradable a ti, pero también siendo un testimonio a la sociedad, a mi entorno al cual quiero salvar. Señor, algunos tenemos hijos y necesitamos modelarles, perdón. Y yo te pido que nos cuides, guardes, protejas y que nos ayudes a actuar con rectitud, santidad. Guárdanos de nuestras propias pasiones, guárdanos de la influencia del mundo, cuídanos de las tentaciones, no nos dejes caer en ninguna tentación, como dice el Padre nuestro, que el maligno no nos haga daño, Señor, y que podamos comportarnos con rectitud, santidad, Señor, y siendo en verdad completamente gratos delante de tus ojos. Te encomendamos a ti, al poder de tu palabra, a la fuerza de tu Espíritu, Señor, y a tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.